Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ya nos conocen, mi nombre es Pablo, estoy aquí con mi socio y amigo Cristian y estamos compartiendo contigo este curso, que es una serie de cursos que ya hemos regalado a nuestros alumnos, a gente que ha pasado por nuestro Mastermind del éxito. Como tú, lo más probable es que hayas estado en uno de nuestros cursos, nuestro curso gratis de 8 días, donde compartimos material muy interesante de muchísimo valor para muchas personas. Cristian, ya llevamos cuánta gente impactada. Ya llevamos alrededor de 17.000 personas, entre 17.000 y 18.000, porque bueno, manejar esos números es complicado, pero bueno, tú puedes ser también que estés por primera vez con nosotros. Si estás por primera vez, no te preocupes, te vamos a dejar el link para que te registres en nuestro Mastermind. El Mastermind es un curso que regalamos por 8 días, donde te enseñamos todo lo que tienes que saber para poder partir desde cero y automatizar tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que hemos decidido? Hemos decidido regalarte este curso, que es un curso muy interesante, eh, o una pequeña mentoría, podríamos decir, más que un curso, de los 7 pasos para convertirte en una máquina del reclutamiento. ¿Por qué hemos decidido hacer esto? Porque el grueso de nuestros Alumnos, alumnos es de multinivel. Tiene un negocio en network marketing, de cualquier compañía da lo mismo, pero no solamente te sirve para el multinivel, porque este curso ya lo hemos dado antes, y hay muchos emprendedores que toman gran parte de cosas que hablamos en estos 7 pasos y lo llevan a su negocio, ya sea un servicio, ya sea un negocio tradicional, no es lo mismo, lo importante es que te aporta valor. Y todo lo que te aporte valor es una suma a lo que tú estás haciendo actualmente. Entonces, Cristian, vamos a comenzar. comencemos, Pablo. Exacto, me parece. Entonces, los 7 pasos para convertirte en una máquina del reclutamiento. Algo interesante, nosotros llevamos 15 años en el mundo del multinivel. Bien, sabemos de lo que hablamos, sabemos los errores que comete la gente, que comete la mayoría, más del 99% diría yo, de la gente de multinivel comete exactamente los mismos errores, y eso lo hablamos mucho también en el Mastermind de 8 días, y también te vamos a hablar un poquito de eso ahora en este curso, en esta mentoría que vamos a dar. Ahora, Pablo, lo interesante es esto, que cuando nosotros partimos haciendo la primera clase del Mastermind teníamos nuestra experiencia. Ahora que ya llevamos meses haciendo esto, hemos hecho ya hemos perdido la cuenta, pero como te dije, hemos afectado a más de 17.000 personas con las cuales hemos tenido diálogo. Créeme que conocemos mucho más que antes lo que está pasando en las distintas realidades, en distintos países, con distintas empresas, que créeme, que es muy similar. Así es. Son los mismos errores, son los mismos problemas, las mismas situaciones en la gran mayoría. Así que te vamos a ayudar y ojo, pon mucha atención porque los datos que te vamos a dar hoy día y todas las enseñanzas, si las empiezas a aplicar, van a generar un cambio en tu negocio. Van a hacerlo, eso sí o sí, porque ya ha ocurrido con otras personas que han tomado este curso. ¿Okay? Entonces, ahora, algo muy importante, el poder del mercadeo en red es hacer crecer tu red. Eso lo tienes que tener claro. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Porque muchos pierden tiempo solo en la venta y sacan el foco al reclutamiento. La fórmula del éxito en el network marketing, y puedes tener esto muy claro y lo puedes anotar, el foco del éxito, ¿ok? Es el consumo personal más el reclutamiento. No se enfoca en la venta. Ojo, bien, la venta debería ser a la mayoría de los distribuidores, que tú tuvieras miles, literalmente miles de personas consumiendo mensualmente el producto sin tú estar enfocado en la venta, y eso te daría un ingreso totalmente residual. Sería una maravilla. ¿Cuál es el desafío más grande? Es que eso se va distorsionando, perdón, y se ha ido distorsionando en la medida que va creciendo el área del multinivel. Bien, nuestro negocio en el multinivel son las regalías o ingresos residuales. Lo que debes buscar es tener un negocio atractivo, lograr llegar al punto que siempre te prometen en tu negocio de network marketing, que es automatizar tu negocio, Cristian. Ahora, Pablo, ¿por qué sí es importante tener las ventas? Porque igual las ventas están dentro del proceso. ¿Por qué? Porque tú teniendo ventas generas un ingreso y tú muestras esos ingresos para poder reclutar. Ahora, tú no puedes perder, afirmando la idea que dice Pablo, todo el día en buscar esas ventas. Ese es el gran problema. Por eso que muchos pierden el foco, porque están todo el día buscando esa venta y muchas veces no con el foco correcto, porque están buscando esa venta ¿para qué? Para pagar una cuenta, para pagar deudas.
¿ya? Tú tienes que buscar la venta para poder mostrar que tu negocio está funcionando. Ahora, cuando tú tienes un negocio automatizado, mira lo maravilloso de esto. Cuando tú tienes un negocio automatizado y resuelves la venta a través de la automatización, por ejemplo, a través de un embudo, ¿qué es lo que pasa? En vez de conseguir 3, 2, 4 ventas en el día, puedes conseguir 20. Pero ojo, no utilizando tu tiempo está enfocado en el reclutamiento, tú a través de un sistema automatizado puedes tener 20, 30, 40 ventas, ¿por qué no? Durante el día conocemos gente que ya lo ha logrado y con ese volumen de ventas tú reclutas. Exactamente. Ahora, tú estás siendo bien, podríamos decir, optimista, porque la mayoría de la gente no consigue 4 clientes al día, en forma presencial. Consigue uno si es que consigue. Claro. ¿Okay? Ahora, número 1, anota ahí, decidir cuál será tu objetivo. ¿Ok? Tienes que tener, además de un objetivo, un propósito. El propósito es algo mayor, ¿ok? Es algo mayor de lo que tú piensas. No es como me levanto en la mañana a hacer mi cama, ese es mi propósito, o hacer un cliente, o hacer un distrito, no. Propósito mayor, un propósito de vida. Porque nosotros tenemos un gran propósito que es impactar a 10 millones de personas a través de nuestro programa 1000 clientes. Ya llevamos más de 17.000. Sí. Nos queda un camino largo, ahora, pero tenemos tiempo. Sí, ahora más adelante vas a entender en qué clasificación está nuestro propósito. Ahí lo vas a entender. Una vez que tienes tu propósito, bueno, todo esto del propósito lo hablamos de nuestro Mastermind también en la clase en vivo número 8. Tenemos un entrenamiento exclusivo de eso, así que si no lo has vivido, por favor, infórmanos en nuestro link que te vamos a dejar aquí de nuestro WhatsApp. Ahí le vamos a dejar todas las indicaciones para que se puedan sumar a los distintos cursos si es que no lo han vivido. Exacto, ¿ok? Entonces, además de tener tu propósito, tienes que tener un objetivo. Un objetivo tiene que ser inspirador. Un objetivo inspirador es algo que persigues y que nunca has hecho. Hay personas que tienen objetivos equivocados, ya te voy a hablar de eso. Un objetivo está diseñado para ayudarte a crecer. Hace que saques de tu interior algo que ni siquiera sabías que estaba ahí. Una fuerza, una vibración, una energía distinta. Si sabes cómo alcanzar tu objetivo, ese objetivo no va a hacer nada por ti. Perdón, ese objetivo no va a hacer por ti aquello que los objetivos están diseñados para lograr. ¿Ok? Tienes que tener un objetivo que no tienes idea cómo lo vas a lograr y ya te voy a hablar de eso. Si realmente vas a alcanzar algo, vas a necesitar sentirte inspirado, persiguiendo algo que de verdad quieres. Ha de ser algo que sale de dentro de ti. El sentimiento que tienes que tener es ese sentimiento que tuviste alguna vez cuando eras niño y te despertabas la noche de Navidad. En la mañana, ¿cómo era? Puede que no hayas dormido nada, porque estabas tan desesperado, desesperada, o ansioso, ansiosa por ver los regalos de Navidad, que la energía que tenías era una energía tremendamente fuerte, tremendamente grande. Eso es lo que tienes que lograr con tu objetivo. Entonces, tenemos 3 tipos de objetivos: el objetivo A, el objetivo B y el objetivo C. Los objetivos tipo A son aquellos que ya sabes cómo conseguir. Los de tipo B son aquellos basados en aquello que piensas que eres capaz de hacer, que puede que no hayas hecho, pero que dices, sí, yo lo podría hacer. Que está dentro de un plan realizable. Exactamente, realizable. Los objetivos tipo C son tus deseos, son aquello que realmente quieres. Los objetivos tipo C nacen de tus fantasías y se originan a través del uso efectivo de tu imaginación. Y ahora lo vas a entender un poco mejor. Acá tenemos un recuadro. Dice, objetivo A, lo que sé hacer, resultados actuales. O sea, por ejemplo, yo quiero tener un auto, un Mercedes-Benz, por dar un ejemplo. Ya lo tuve un Mercedes-Benz. Pero ahora quiero otro Mercedes-Benz. Entonces, ese sería tu plan B, que ya tuviste un Mercedes-Benz, quieres uno mejor, pero como ya tuviste uno, que quizás esté un poco más costoso, pero ya sabes cómo conseguirlo. ¿Ok? Tu plan A. Tu plan A. ¿Ok? Entonces, el plan B es, quiero un Mercedes-Benz mucho mejor, pero ya sé cómo conseguirlo. Sí, porque tal vez si no tienes la economía para comprarte ese, puedes programar que a 10 meses, a 6 meses, ordena las finanzas y suma un poco más tus clientes y lo puedes conseguir. Claro. Exacto. ¿Y el objetivo C, Pablo? El objetivo C es, por ejemplo, el Lamborghini, el Ferrari, que no sé cómo lo haría para comprármelo, que está totalmente fuera de mis posibilidades, pero que es mi fantasía, mi deseo. Eso es tu objetivo C. Por ejemplo, si estás en un multinivel, cualquier multinivel y estás en una posición y quieres llegar a lo más alto de la posición, por ejemplo, diamante, presidente, no sé qué rango puede tener tu multinivel, pero no tienes idea cómo llegar ahí,
sueñas con llegar ahí, es tu fantasía, ese es tu deseo C, ¿ok? Por ejemplo, Pablo, como te dijimos anteriormente, de que te íbamos a mostrar nuestro objetivo. Nuestro objetivo, en algún momento pensamos llegar a 1 millón de personas, ¿ya? A través de estos cursos de regalo, cursos gratuitos, mentoría, da lo mismo, pero afectar positivamente a 1 millón de personas. Nosotros hemos ya afectado a un poco más de 17.000, 18.000 personas, ¿ya? Ya tenemos proyectado el millón y tenemos la estrategia. Sabemos lo que tenemos que hacer, cómo duplicar, qué hacer, cómo aumentar, por ejemplo, los anuncios para poder regalar a mayor persona el curso. Y eso ya está dibujado, está en el papel. No lo hemos hecho, pero sabemos o creemos saber cómo lo vamos a hacer. Pero con el ritmo que tenemos ahora, con ese plan, llegar a 10 millones de personas se nos escapa un poco de las manos. Pero es un objetivo, es nuestro objetivo tipo C, es lo que nosotros queremos. ¿Cómo hacerlo? No sabemos, pero lo entregamos también para en el desarrollo, en el camino, ir buscando, porque tenemos el objetivo, entonces ahora vamos a seguir buscando las formas, los métodos para poder, en vez de llegar a 1 millón, llegar a 10 millones. Exactamente, o sea, en nuestra visualización, en nuestros deseos, está el deseo C. Entonces tienes que tener y anotar eso, y nos puedes comentar también a través de WhatsApp, que te vamos a dejar cuál es tu deseo C y te podemos ayudar con eso. Número 2, desarrollar una mentalidad de reclutamiento. Algo muy importante. Yo más que mentalidad también le llamaría una sintonía de reclutamiento. ¿Ok? Estar constantemente pensando en reclutar personas de distintas maneras, y ya te vamos a hablar de eso. Tener un foco claro diario, semanal y mensual de reclutamiento. ¿Cuántas personas quiero reclutar a diario, a la semana y mensualmente? ¿Ok? Con las distintas técnicas que nosotros te enseñamos también en nuestros cursos, vas a aprender muy rápido a automatizarlo y llegar literalmente a cientos de personas en el tema reclutamiento. La mejor manera de reclutar es la ansiedad relajada, junto con la automatización. ¿Qué significa ansiedad relajada? Tener ganas de hacerlo, pero que no se te note. Porque muchas veces fallamos en la ansiedad, hablamos mucho y cometemos errores. ¿Ok? Siempre la actitud es, tengo algo increíble, si quieres puedes entrar, si no, no hay problema, yo ya estoy. Por eso es interesante, Pablo, como un ejemplo, la automatización, porque ahí tú preparas todo previamente. Muchas veces las personas con esa ansiedad se enfrentan a la gente y hablan más de la cuenta y en definitiva destruyen todo. Así es. La actitud de abundancia permanente. Las personas quieren estar con gente abundante. Hay personas que se quejan todo el tiempo, que andan con una cara larga, como le decimos nosotros, con muy mala energía, que incluso en redes sociales, en Facebook, en Instagram, publican cosas negativas, estoy triste, me siento mal, y la gente te está mirando. También te enseñamos algo así, que es muy importante. ¿Qué es lo que tienes que publicar? ¿Cómo lo tienes que publicar? ¿Qué imágenes tienes que poner? Etcétera, para que seas total y absolutamente atractivo, atractiva y conseguir resultados extraordinarios. Es divertido, Pablo, porque revisamos a veces los Facebook de nuestros alumnos y en su Facebook estoy decepcionado, Exacto. Estoy triste, qué triste es la vida. Imagínate poniendo esas frases, ¿qué persona va a querer estar en tu negocio o asociarse contigo? Es por eso muy importante que tú tienes que separar, tienes que tener tu Facebook, tus redes sociales privadas y también estratégicamente las que tienen que ver con tu negocio. Y las con tu negocio se hablan cosas de negocio y las privadas, si es que no eres una persona positiva y estás tratando de cambiar eso, déjalas ocultas, que no la pueda ver la gente que no es de tu círculo, por favor. Exacto. La actitud debe ser siempre, tengo una mina de oro y te estoy dando la oportunidad de sacar oro conmigo. Si quieres, bueno, si no, no hay problema, busco a otro. Y eso hace que la gente quiera entrar en tu negocio. Otra cosa importante, Cristian, es ponerse en sintonía con lo tecnológico. No pretendas, y esto es clave, porque estamos ya en el siglo XXI y estamos avanzando, yo creo que ya a un ritmo del siglo XXII, XXIII, XXIV o 30, porque ha sido una locura cómo la tecnología avanza. No pretendas hacerte rico en tu multinivel intentando reclutar de persona en persona. Debes aprender lo nuevo, que la verdad ya no es una opción. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo súper sencillo y aquí puede que te duela lo que te diga. Con lo que tú estás haciendo hoy día, con lo que llevas haciendo, ¿cuánto tiempo te vas a tardar, porque esta es una realidad, en poder conseguir, por ejemplo, 2.000 personas en tu organización? Porque a veces tú quieres conseguir 2.000 personas porque con eso puede ser un buen rango en tu empresa, pero con una mano en el corazón, haz la cuenta, ¿cuánta gente has reclutado en tu organización en el último mes? Ahora, ese número multiplícalo para poder llegar a 2.000. Para muchos se les van a pasar 3 vidas. Exactamente. Entonces, si tú, pero ojo, no abandones el objetivo de las 2.000 personas, tiene que ver con ese objetivo tipo C, ese objetivo mayor, que no sabes cómo lo vas a lograr. Ponlo ahí
y ahora busca o entrega a la vida, a tu búsqueda, cómo vas a llegar a eso. Y dentro de esas posibilidades está la automatización. Lo que nosotros te hemos dicho que es usar la tecnología. Ahora que entiendes eso, si es que tú ya pasaste, por ejemplo, por el Mastermind del Éxito, el curso que te hablamos de eso en profundidad, te vas a dar cuenta que existen sistemas para poder llegar a cientos de personas por semana, a miles de personas, Pablo, ni siquiera cientos, a miles de personas por semana, de los cuales si llegas, por ejemplo, a 1000 personas en una semana, que el 10% se reclute contigo, o el 5%, imagínate. Si se reclutara el 5%, serían 50 personas en tu organización esa semana. Exacto. Entonces, número 3, anota ahí, recolectar amigos. Debes hacerte experto en crear relaciones con las personas. Ahora se ocupa mucho Instagram, Facebook, ya la gente muchas veces ni siquiera sale de su casa, es una realidad lamentable, pero es así. Pero tú puedes ser más inteligente y sacar ventaja de la tecnología. ¿Okay? A través de las redes sociales, tener interacción con personas, mostrar tu vida de forma inteligente para llevar tu negocio al siguiente nivel. Cómo vestirte, cómo hacerte atractivo, qué actividades haces en el día. ¿Okay? Hay muchas personas que realmente, Cristian, pasan todo el día en la calle intentando ser clientes, intentando ser distribuidores. Todavía hay gente que reparte volantes, reparte flyers, y eso lo muestran en redes sociales. La verdad es que es una pena, porque están haciendo algo que la gente no quiere hacer. Claro. Ahora bien, si es que tú, por ejemplo, una forma de entender de reclutar amigos, de tener amigos, de generar amigos, si es que tú entendiste y ya has pasado por algunos procesos con nosotros, tú sabes que entregar contenido es una de las mejores formas de hacerte visible a la gente y de ser amistoso. La gente va a querer verte, va a querer seguir tus historias, tus posteos, todo porque tú estás entregando. Entonces tú conviértete en un entregador, sé generoso, entrega información de tu nicho, de tu rubro, da lo mismo, de tu servicio, entrega información y vas a empezar a captar gente. Ahora, todo esto que te estamos diciendo de entregar, de buscar amigos, también lo puedes forzar a través de estrategias, a través de técnicas como las que hemos enseñado también en otros cursos, Pablo. Exacto. Ahora, tomar cursos, talleres, deporte, lugares masivos, interactuar con personas. Así podrás duplicarte más rápido con sistemas digitales. ¿Okay? ¿A qué nos referimos? Que tienes que participar de actividades que te hagan tener contacto con personas, hacer nuevos amigos, no solamente estar a través de tu teléfono, a través de redes sociales. ¿Por qué? Eso es muy importante. Sí, porque tú nos puedes decir, bueno, pero me estás diciendo que todo lo tiene que hacer la automatización, entonces ahora, ¿por qué me dices que vaya a buscar amigos? Ojo con esto, porque tiene que ver con una estrategia. Tú, si es que desarrollas una automatización, un sistema para conseguir una cierta cantidad de clientes en piloto automático que te genere un buen dinero. Ahora bien, tú con ese sistema, con ese volumen de productividad que puedes generar tú a través de un sistema automático que te da tiempo para ir al tenis, para ir al fútbol, para ir al gimnasio, para hacer lo que a ti te interese, para ir a Zumba, al baile, al club de tiro, a lo que sea, lo que a ti te interese, tienes el tiempo porque tiene un sistema automatizado que te está generando ventas, ¿ya? Y te está generando personas interesadas en tu producto. Ahora bien, ahora te preocupas con mentalidad de reclutamiento de conocer gente, de ir a actividades sociales, de ir a cumpleaños, de ir a fiestas, de pasarlo en estas mismas actividades deportivas. Ahora, si es que alguien se interesa en lo que tú haces, mira lo interesante de esto. ¿Qué será más efectivo para que esa persona se interese y se una a tu negocio? Tú decirle, mira, tengo un negocio que consigo 2 ventas al día o una venta al día, o decirle, tengo este negocio con el cual consigo 50 clientes a la semana, o 60 o 100 clientes a la semana, ¿te interesa? Yo te entrego un sistema automatizado, yo te enseño, es algo que no todo el mundo tiene, que yo lo tengo y yo te voy a ayudar. Imagínate, entonces, desde tu círculo cercano, tú vas a poder conseguir personas que son fieles a ti porque te conocen, porque están mirando tus resultados, pero lo que tú le vas a entregar es algo contundente. Atractivo. Atractivo. Muy atractivo. Nunca perderte un cumpleaños, excelente para relacionarse con personas y hacer nuevos contactos. Lo mismo que estamos hablando, lo que está hablando Cristian, lo mismo. O sea, que la gente diga, siempre tiene tiempo, siempre está en todo, qué es lo que hace, cómo lo hace, porque siempre lo veo que tiene tiempo, etc. Pero ojo, y esto es muy importante, anda a los cumpleaños, pero no vayas como representante de tu marca, no vayas brandeado, porque la mayoría de las personas tienen una mala información, les dan esta instrucción que es terrible. Vas, te conviertes en la persona que todos se burlan, ansiedad relajada, lo mencionamos atrás, te empiezas a hablar, hablas, y en definitiva no te das cuenta, pero el círculo de diversión está allá y tú estás con este círculo acá. Hay una persona que te presta oído, que te está escuchando, y tú dices, estoy haciendo, la estoy rompiendo, estoy reclutando. Pero en definitiva, una persona versus un montón que no te quiere escuchar. ¿Por qué? Porque te pusiste aburrido. Incluso hay gente que va a cumpleaños con chapas,
de su empresa o a matrimonios con chapa, es una vergüenza. Entonces lo importante es que tengas claro y puedas diferenciar y empieces a entender lo que tienes que hacer para lograr el objetivo que tú quieres, que es, en este caso, el reclutamiento. Atracción, Pablo. Atracción. Un distribuidor que quiere demostrar un negocio atractivo siempre tiene tiempo. Y esa es la importancia del negocio digital. ¿Ok? Tener un negocio en automático para que tengas tiempo, ¿ok? Y la gente diga, yo quiero eso. Eso es lo que quiero para mi vida. Ojo, no te confundas. No, tú no vas a tener tu negocio automático en 3 días. Ya hay que hacer un pequeño trabajo, pero ese trabajo, créeme que es mucho más efectivo al trabajo que la mayoría está haciendo tiempo tras tiempo, tras tiempo, tras tiempo, que no tiene vida. Es un momento de concentración para poder armar todo este sistema, aprender, y luego tienes libertad. Vale la pena. Vale la pena. ¿Okay? Entonces, seguimos. Número 4 de los 7. Hábitos diarios positivos. Tienes que tener una mentalidad 100% positiva. ¿Cómo logras una mentalidad 100% positiva si toda tu vida has tenido una mentalidad negativa? Se debe preguntar mucha gente, porque hay gente que intenta tener una mentalidad positiva, pero generalmente retrocede, a través de la repetición diaria, ¿ok? A través de la repetición y a través de un golpe emocional también puede ser. ¿Cómo haces las repeticiones? Te lo enseñamos en un curso que te vamos a decir a continuación. Punto 2, levantarte temprano. Mucha gente le saca importancia al levantarse temprano. Si tú te levantas temprano, 1 hora o 2 horas antes de lo habitual, el día te rinde en forma extraordinaria. Yo lo experimenté. Yo era una persona que apagaba el despertador 5, 6, 7 veces en la mañana para dormir 5, 10, 15 minutos más, y créeme que después mi cabeza me jugaba en contra y decía, no tengo tiempo para esto, no alcanzo a hacer esto otro, y andaba con rabia y enojado todo el santo día, literalmente. Mira, Pablo, vamos a hacer un cálculo inmediatamente para que la gente se dé cuenta lo que gana con 1 hora al día. 1 hora al día. Son ¿cuántas? La semana o el mes tiene 30 días, ¿verdad? Son 30 horas. 30 horas por 12. 12 meses. Por 12. Son 360 horas que tú ganas en el año, dividido por 24. Por 24. Dividido por 24. Dividido 24. Son 15 días. Ganas 15 días levantándote 1 hora antes todos los días. Imagínate. Interesante. Ahora sí, son 2, es un mes que ganas. Un mes. Y así sucesivamente. ¿Ok? Invertir tiempo a diario en tu crecimiento personal. Señoras y señores, esto es clave. Mi experiencia en todos estos años de multinivel y de negocios me ha dado la experiencia, para redundar, de saber a ciencia cierta que la única manera de que tú, que estás mirando este video, tengas éxito es a través de tu crecimiento personal. Puedes tener todo lo que tú quieras, toda la información, leer todos los libros, pero si no te enfocas en tu crecimiento personal a través de actividades diarias que cambian tu vibración, tus hábitos, tu disciplina, etcétera, nunca vas a lograr el éxito. Y aquí, Pablo, antes de que tú me estés diciendo no y empiecen las excusas, porque ya no sabemos de memoria las excusas, es que no tengo tiempo, porque tengo una urgencia, tengo que ir a trabajar porque necesito dinero, porque tengo esto y tengo esto y tengo esto otro. Ojo, el proceso es, primero tú te desarrollas acá, y luego viene el dinero. Si es que tú estás constantemente dejando de lado tu desarrollo personal, tu crecimiento, tu estudio, por ir a buscar el dinero, ese dinero que vas a conseguir va a ser siempre bajo. Entonces, sí o sí, da lo mismo tu situación. Ya te dijimos, levántate 1 hora antes, agrega 1 hora más a tu día, y esa hora dedícala a estudiar, a desarrollarte, y ojo, y de seguro que eso que tú estás buscando, esa ganancia, ese ingreso que te está faltando, va a llegar más rápido. Ingresar a nuestro grupo de Telegram, Mañanas Milagrosas. Tenemos un grupo de Telegram. Telegram, para el que no sabe, es como un WhatsApp, pero abierto, se llama Telegram. ¿Ok? Y en este chat de mañana, en este grupo que se llama Mañanas Milagrosas, tenemos más de 1500 personas haciendo un reto de 30 días que se llama Mañanas Milagrosas. ¿Qué es lo que hace este reto de 30 días? Te podemos enviar, si quieres, un video donde explico cómo se hace el reto, pero lo que hace es elevar tu vibración, cambiar tu sintonía, lograr tus objetivos. ¿Por qué? Porque te levantas antes, por lo menos 1 hora mínimo antes, y haces una serie de ejercicios, desarrollas una serie de cosas que te hacen tener más energía,
una vibración más alta, como te dije recién, estar más enfocado, visualizar, meditar, anotar, repeticiones diarias, que es lo que necesitas para cambiar tus seteos mentales y paradigmas, y el resultado es literalmente extraordinario. Tenemos videos, tenemos testimonios de gente que ha cambiado literalmente su vida a través de este curso, de este reto que se llama Mañana Milagrosa. Vamos a hacer algo, Pablo. Al final de la página donde va a estar alojado este video, anda abajo y te vamos a dejar el link para que tú te unas al grupo. ¿Ya? Ahí va a estar. Tienes que descargar Telegram y haces clic en el link, funciona con link, ¿verdad? Haces clic en el link y te vas a agregar. Va a estar acá abajo con la instrucción. Ahora, todo esto que nosotros te decimos te pone en una sintonía y mentalidad óptima para tener resultados extraordinarios. O sea, tú tienes que hacer cosas que la gente normal no hace. Si quieres tener éxito, ve lo que hace la gente normal y haz total y absolutamente lo contrario y vas a tener un éxito que no te lo puedes imaginar. ¿Ok? Número 5, automatizar tu negocio. Sí, te hemos hablado de esto a lo largo de toda la presentación y es una de las cosas que hablamos en cada curso que tenemos porque sabemos y estamos seguros que es la clave. Nosotros te dijimos que hemos alcanzado alrededor de 17.000 personas, entre 17 y 18.000 personas. Esas personas nosotros las hemos alcanzado a través de sistemas automatizados. Imagínate nosotros de uno a uno, a través de métodos tradicionales, ¿cómo podríamos haber llegado a estas 17.000 personas en tan solo 4 o 5 meses? Hubiera sido imposible. Ya, ese es el mayor ejemplo que te podemos dar. Tenemos 18.000 personas. Bueno, tú estás en un negocio multinivel. Nosotros estas 17.000 personas son personas o alumnos a los cuales le hemos entregado contenido de marketing digital, de desarrollo personal. Pero ojo, tú puedes hacer algo muy similar. Nosotros también lo enseñamos en los cursos para poder reclutar gente para tu negocio. Imagínate, te voy a poner un claro ejemplo. De esas 17.000 personas, 18.000 que nosotros hemos llegado, si nosotros les dijéramos a muchos de ellos, lanzáramos una campaña para decirles que estamos abriendo un nuevo multinivel, si es que quieren ser parte de nuestra organización, ¿cuántos crees tú que serían con nosotros? Por lo menos un número bien grande. Comenta, sí, un número bien grande. Entonces, lo mismo que nosotros hacemos, tú también puedes copiar. Nosotros lo enseñamos en nuestros cursos también, tenemos cursos con las distintas estrategias, no se trata del tema de hoy día, pero puedes llegar a las automatizaciones por Facebook, automatizaciones por WhatsApp, por correo electrónico, y todo eso te va a servir para poder ampliar tu número, pero a través de los sistemas digitales, porque no hay otra forma. La verdad que no hay otra forma. O sea, hay otra forma, hay gente que lo ha hecho, pero hay dos puntos que son importantes. Las personas de hoy en día están mucho más abiertas a trabajar con sistemas automáticos, a trabajar por los chats. Una persona ahora puede firmar una licencia o un registro multinivel online. Antiguamente no pasaba, uno tenía desconfianza, ahora la gente está mucho más abierta. Entonces, ahora tú tienes que aprovechar eso, porque ya hay una apertura desde la audiencia para poder recibir online, de forma online. Así es. Punto 2. Debes hacerte experto en las herramientas que se usan actualmente, que son los embudos, funnels de reclutamiento, de ventas, Facebook, Instagram, etc. ¿Verdad? Claro, todo es un sistema que está entrelazado. Tú puedes utilizar tu Facebook de forma amateur y puedes conseguir algunos resultados igual, hacer algunos posteos y está bien, está bien. Si consigues algo de resultado, está bien. Tú puedes utilizar tu Instagram también de forma amateur y poner algunos posteos, las historias que están bien de moda, que funcionan bastante, está bien. Ahora, si tú quieres ir un poco más allá, tienes que estudiar y ampliar tu conocimiento para ver cómo todas estas redes sociales, las páginas de Facebook, los embudos, van a jugar a tu favor. Eso no te lo vamos a enseñar hoy día porque no es el tema, pero ya tenemos un curso, por ejemplo, el Mastermind del Éxito, donde enseñamos eso, y sobre todo en la clase que hacemos el último día, que es una clase en vivo, donde te enseñamos a armar campañas entrelazando todos estos sistemas. ¿Ya? Ahora, Cristian, ¿cómo crees tú que sería tener una estrategia para llegar a cientos de miles de personas a través de WhatsApp? Muy sencillo, Pablo. Nosotros tenemos un curso también que vamos a hablar de eso, pero ahora no te voy a dejar con las ganas, te voy a explicar un poco cómo funciona. Nosotros te vamos a contar cómo lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos un anuncio. En ese anuncio de Facebook, ojo, no necesitamos miles de seguidores, nada de eso. Los seguidores alimentan el ego, pero no alimentan tu bolsillo. ¿Ya? Hacemos una estrategia, un anuncio de Facebook regalando un curso por WhatsApp. Ese curso, a través de Facebook, a través de un mecanismo que te lo podemos explicar en otros seminarios, también en otros webinarios, a través de un mecanismo, la persona hace clic en el anuncio, va a nuestro WhatsApp y nosotros le regalamos el curso por WhatsApp. Son 7 días de contenido que entregamos de alto valor, y esa es la clave, Pablo. Tienes que preocuparte de entregar contenido de alto valor. Y en el último día
hacemos una clase completamente en vivo donde por sobre todo entregamos valor, contenido. Y después de eso también abrimos posibilidades a las personas que quieren seguir trabajando con nosotros como alumnos, con distintos tipos de programas y distintos tipos de mentoría que van variando también según las situaciones. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo tú puedes automatizar un sistema utilizando WhatsApp, utilizando Facebook y utilizando también alguna presentación online como Zoom, puede ser hasta un Facebook Live o un Instagram. Sí. Entonces te das cuenta cómo nosotros entrelazamos algunas redes sociales, pero a nuestro favor para poder llegar a muchas personas con un contenido para beneficiar a esas personas y también para nosotros conseguir alumnos que nos sigan y que audiencia que después también se convierte en nuestros seguidores que están en cada situación y cada instancia que nosotros tenemos para entrenar. Eso. Así, bueno, y según todo esto, podrás enseñar a tus nuevos socios a reclutar y crecer en su negocio de manera rápida y automática, que es lo que, la verdad, todo el mundo quiere. Sí, claro, porque ahora tú puede que no tengas mucha experiencia en multinivel, pero en algún momento tú vas a ser líder y vas a tener una organización. Si es que empiezas a aplicar todo esto, empiezas a aplicar las estrategias que te enseñamos en los otros cursos, vas a tener una organización. Y ahora, no todos en esa organización van a querer hacer el trabajo de tener la automatización, de tener los webinarios. Entonces tú, a través de estos métodos, tú lo puedes duplicar. Incluso tú puedes, mira, nosotros tenemos una automatización por Facebook, Pablo. Lo que estamos haciendo ahora, aparte de hacer esta estrategia por WhatsApp, lo vamos a hacer por Facebook. Luego vamos a hacerte un webinario específico de eso porque también tenemos sorpresas al respecto. Y esa automatización en Facebook, tú puedes, a través de un par de clics, instalarlo en el Facebook de un asociado tuyo para que su negocio funcione en piloto automático, pero tú hiciste un trabajo de automatización y ese trabajo, esa instalación que tú le hiciste en el Facebook de esa persona va a generar contactos para tu organización y para la de él de forma automática. Y así tú puedes ir duplicando esto a través de unos cuantos clics. Ya te vamos a hablar de eso porque estamos preparando sorpresas. Vamos a entregarte también un contenido bien sabroso con respecto a eso. Así es. Número 6, anota ahí, entusiasmo y actitud óptima. Bueno, esto viene por añadidura cuando desarrollan los puntos anteriores. O sea, si tú tienes un negocio en automático, donde tienes cientos de clientes, tienes muchísimos distribuidores a la semana, al mes, tu actitud y tu entusiasmo anda a un nivel elevadísimo. Atraerás personas positivas si es que tu entusiasmo y tu actitud es óptima, emprendedoras y grandes campeones y, ya te dije, tu actitud y entusiasmo están en un alto estándar. Ahora, si es que tú todavía no tienes los resultados, ahí viene la famosa frase, Pablo, finge hasta lograrlo. No tienes que esperar tener los resultados para tener una actitud. Tú piensa, visualízate cómo estarías teniendo esos resultados y tu actitud va a ir subiendo. Bueno, eso también trabajamos en las visualizaciones. Para eso está el Maimui también. Exacto. Ahora, si tu negocio está funcionando y no depende 100% de ti, lógicamente tu energía será de otro nivel. O sea, eso es clave. Tú vas a andar con otra vibración, otra energía, y diciéndole con confianza a la gente, este negocio que yo tengo, quizás no a todo el mundo, no todos los distribuidores, no toda la gente le funciona en forma automática, pero yo sí lo aprendí y te puedo enseñar a ti cómo funciona. Y eso te va a hacer absolutamente atractivo o atractiva, va a atraer muchísima gente porque tu actitud es óptima y tu entusiasmo también. Número 7, ya para terminar, piensa en grande. La gente de más éxito a nivel mundial primero pensó en grande, antes, y anótalo ahí, antes de tener el resultado. La visualización es parte fundamental en tus actividades diarias. En el Mañanas Milagrosas hablamos de eso y hay ejercicios para eso. Ojo, muy, muy importante. Las personas más ricas y exitosas del mundo visualizan todos los días lo que quieren lograr. Lo logran y siguen visualizando lo siguiente. Puedes utilizar herramientas extraordinarias de visualización como MindMovie. MindMovie es una aplicación que tú puedes tener que te ayuda a crear tu película de lo que tú ya tienes. Siempre tienes que pensar y visualizar en presente, como que ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo lograste. Quieres tener un Maserati, ya lo lograste. Quieres tener la casa de tus sueños. Pones la foto de la casa de tus sueños. Quieres tener dinero, pones tu cuenta, un cheque de lo que ya estás ganando, lo que estás generando. Jim Carrey siempre cuenta que él se hizo un cheque de, no recuerdo, los millones de dólares y lo consiguió después de un tiempo, lo andaba teniendo en su billetera.
Nosotros visualizamos en algún momento ser coach y mentores de muchísima gente. Ya llevamos 17.000 personas impactadas a través de nuestros cursos y eso sigue. ¿Ok? Entonces, esta herramienta que se llama MindMovie es muy poderosa, muy poderosa. Nosotros la utilizamos a diario. Cristian tiene su MindMovie, yo tengo la mía. Y todos los días la veo en la mañana y en la noche antes de dormir. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no son buenas para visualizar. Entonces tienes que entender que muchas veces hay que invertir en herramientas que te permitan avanzar más rápido. Es como el tabulador del computador, que lo aprieta y avanza más rápido. Esta aplicación que se llama MindMovie funciona igual. Si la quieres, no hay problema, te podemos mandar el link, te lo conseguimos sin ningún problema para que tú puedas ver. Lo podemos dejar también abajo. Lo vamos a dejar abajo también. Ahora, ojo, no es una herramienta costosa, es económica, o sea, vale alrededor de $100, $90, pero es tuya para siempre. Así exacto, puedes hacer todas las películas que tú quieras, pero créeme, te va a ayudar a avanzar y a lograr tu objetivo. ¿Okay? Y la repetición diaria de tus metas y sueños te llevarán tarde o temprano a sentir que ya obtuviste lo que deseas. La magia de la visualización, como ya te dije anteriormente, como te dijo Cristian también, es sentir emocionalmente que tú ya lograste tu objetivo. ¿Quieres ganar, por decir algo, $20.000, €20.000 o lo que sea? Tú ya sientes que lo tienes y eso te pone en una vibración tan potente que el universo dice, ya lo tiene, entonces lo tengo que enviar. A ver, en este minuto, piensa que tienes $20.000 en tu cuenta. O mejor, piensa que tienes $1 millón en tu cuenta. Más poderoso. Mira, por ahí, por la cámara, estoy viendo que te estás riendo. Exacto. Una sonrisa posaste. Cierra los ojos y ve en tu cuenta bancaria $1 millón. Puede ser 2 millones, 5 millones, lo que tú quieras. Pero o $1 millón de euros. Siéntelo, cierra los ojos y siente. $1 millón. En mi visualización yo tengo puesto 800 millones de pesos chilenos que son un poco más de $1 millón. ¿Ok? Entonces vas a lograr eso si te lo propones y te vamos a ayudar. Ya para terminar, las personas con resultados comunes tienen actitudes comunes. Hacen las mismas cosas que el resto de las personas con resultados comunes, se levantan y se acuestan pensando de una manera común y jamás lograrán cosas extraordinarias. Comienza hoy a pensar y actuar de una manera extraordinaria. Y si las personas te dicen, estás loco, porque siempre tu familia, tus amigos, familiares te empiezan a criticar, eso es normal. Cuando uno dice, yo voy a ser rico, voy a tener esto, voy a hacer el otro, voy a lograr ser líder, etc., vienen los robadores de sueños, los cuervos a sacar la semilla, ¿ok? Si te dicen, estás loco, eso no va a pasar, eso no es para ti, es para otro tipo de personas. Los aires de grandeza te tienen mal, pierdes el tiempo pensando en que te harás rico, o estás muy raro. En ese momento, sonríe y respira, porque vas por un muy buen camino, siendo totalmente diferente a la gente común. Y recuerda, como dijo nuestro gran maestro Jim Rohn, para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Cambia tu mentalidad, cambia tu vida. Nosotros estamos muy contentos y muy felices de que hayas visto este video, esta mentoría, este curso que hemos preparado con mucho cariño para ti. Ojalá puedas ver el resto que vamos a seguir enviando constantemente. Vamos a dejar el link de WhatsApp, vamos a dejar también el link de Mañanas Milagrosas, vamos a dejar también el link de MindMovie para que puedas elegir lo que quieras. Estamos siempre atentos y muy dispuestos a contestar todas tus dudas y tus preguntas. Para nosotros es totalmente un placer poder ayudar a más y más personas. Si quieres compartir esto también nos puedes informar para que podamos compartir esto con gente de tu equipo o gente que tú quieras. ¿Verdad, Cristian? Sí, algunas noticias. Vamos a tener una serie de información que te vamos a entregar a través de correo, a través de WhatsApp, para que estés muy atento, porque se vienen una información, pero maravillosa. Se vienen sorpresas a nivel mundial que estamos trabajando con Latin Network Academy, con los 1000 clientes nosotros, con nuestro mentor, con Leonel Castro. Así que muy atento a los correos, muy atento a la información, porque vamos a tener, pero de primera fuente. De primera fuente. Eso te digo. La leche. La leche. Sí. La guinda de la torta. La guinda de la torta. Así que para que estén muy alerta, porque de verdad que este año, Pablo, se viene con estrategias, pero que nadie las tiene.
y te las vamos a presentar a ti para que tú seas una de las primeras personas que las empiece a utilizar. Así que, shh, sí, secreto. Te la vamos a hacer llegar pronto. Un abrazo muy, muy grande. Sigue disfrutando nuestros cursos, sigue disfrutando todo lo que estamos aportando para ti. Y sigue disfrutando tu vida. Así es. Un abrazo. Chao, chao.